11, versículos del 16 al 19. Y me indica con un amén, me indica con un ya lo tengo, me indica con su mano levantada, con lo que usted guste. Libro de Job, capítulo 11, versículos del 16 al 19. ¿Lo tenemos, iglesia? Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice verso 16: y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. ¿Te parece si oramos en esta tarde? Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Hemos levantado tu nombre, hemos declarado que eres un Dios grande, que eres un Dios que tiene control de nuestras circunstancias, de nuestras situaciones. Pero hoy hemos venido en esta hora a este lugar para que tú nos hables, para que tu Espíritu Santo sea el que ministre, toque en cada una de nuestras vidas y conforme a nuestras necesidades. Agradecemos por la oportunidad que nos das de estar aquí. Disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, disponemos todo lo que somos para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice tu palabra, Señor, en esta hora, y bendecimos tu nombre porque reconocemos que tú eres sumamente fiel. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Y amén. Así puedes tomar tu lugar. Muchas gracias. Y bueno, ahorita me sentía, iglesia, muy familiarizado, porque a lo mejor tú podrás decir, bueno, ¿y el hermano de dónde tiene tantos años? Bueno, yo tuve la oportunidad desde los 8 años de estar en una iglesia cristiana. Mi mamá me llevó a en México lo denominamos misión, era un pequeño grupo en una casa. Y a los 8 años yo hice mi decisión por Jesús. Y a partir de ahí han pasado 26 años. Si usted es un buen matemático, ha de sacar mi edad. Me veo más acabado, pero soy joven, hermano. Pero ha sido una bendición poder experimentar el poder, la gracia, el favor de Dios en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis tíos que hoy están en los Estados Unidos desde hace ya algo de tiempo. Y bueno, mi esposa y yo venimos del estado de Durango. Si usted va a la República Mexicana y conoce un poquito hacia el centro, hay un tipo corazón. Ese corazón es Durango, y en la mera capital es de donde nosotros venimos. Ahí hay unos animalitos muy peculiares que se llaman alacranes, pero nosotros hemos aprendido a dominarlos, hermanos, y ya no los comemos. Usted va a Durango y encuentra paletas de alacranes, encuentra tacos de alacranes, pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Solamente quería mencionarle esto, pero hoy hemos venido para que Dios nos hable. Y mira, me encantaría que también hicieras algo con la persona que está a tu lado y le digas, voltees con quien está a tu lado y le digas, hermano o hermana, si es el caso, voltea y dile, hermano, no me interrumpas, porque he venido a escuchar la voz del Señor. A ver, no se escuchó, iglesia. Dile, hermano, no me interrumpas, porque he venido a escuchar la voz de Dios. Y mira, hablar de la historia de Job es hablar de un hombre que le creyó más a Dios que a sus circunstancias. Hablar de la vida de Job es hablar de un desafío a las circunstancias y a las situaciones que muchos de nosotros como creyentes, como iglesia, y también quiero dirigirme en esta hora al auditorio de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Poquitos, pero esperamos que vayan llegando más, ¿verdad? Pero es muy interesante que nosotros entendamos que cuando hablamos de una vida de fe, estamos hablando de una vida de desafíos.
Cuando hablamos de una vida de fe, no hablamos de algo tan sencillo. Por lo menos en México había una frase muy peculiar cuando era presentado Cristo, y a muchos de los creyentes le dijeron: cuando aceptes a Cristo se van a terminar todos tus problemas. Y algunos de nosotros fuimos sorprendidos porque cuando aceptamos a Cristo vinieron más problemas de los que nos habían contado. Y muchos de nosotros nos dejó de hablar nuestro familiar, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro vecino. Nos dijeron, allá en México decimos, córtala, ¿verdad? Ya no eres mi amigo, ya no tengo ninguna relación contigo porque has decidido seguir el camino de la fe, has decidido seguir el camino de Jesús y no tengo que ver absolutamente nada contigo. Pero es interesante cuando nosotros leemos en la Escritura que cuando nosotros decidimos confiar en Dios, cuando nosotros decidimos abandonarnos en los brazos de nuestro Salvador, nunca tú y yo vamos a perder. Quiero decirte algo, iglesia, muchas veces en tu vida vas a creer que estás perdiendo, pero alégrate porque tu Redentor vive y en medio de tu proceso Dios promete bendecirte. Dios promete levantarte. Dios promete hacer cosas extraordinarias. Y no te estoy hablando de un evangelio de confesión positiva, sino te estoy hablando de una relación de un Dios todopoderoso que está interesado en nosotros, que nos ama tanto y que planea cosas, como decía el profeta, de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Pero yo en esta tarde quiero que me acompañes a través de la Escritura a poder indagar un poquito en tres personajes que he considerado importante y relevante poder hablar en esta tarde, y algunos aspectos que podemos nosotros aprender de ellos. Y lo primero que me gustaría en esta hora externarte y que pudieras repetir juntamente conmigo. A veces hacemos esta dinámica para que las enseñanzas, predicaciones se puedan mantener más vivas y podamos recordarla más. Y me gustaría que repitieras conmigo la palabra propósito. Y dilo conmigo una vez más: propósito. Y cuando nosotros hablamos de una vida de fe, cuando nosotros hablamos de un caminar con Cristo Jesús, nosotros tenemos que entender que todo es parte de un propósito. Que todo lo que tú y yo vivimos, que todo lo que tú y yo en ocasiones somos desafiados o en ocasiones estamos experimentando, es parte de un propósito. Y me encantaría en este primer punto de vivir con propósito, de caminar en el propósito de Dios, porque yo quiero también decirte algo: nuestro Dios no improvisa. Nuestro Dios ve más allá de lo que tú y yo miramos. Cuando tú y yo vemos el problema, la necesidad, la carencia, la enfermedad, Dios ya está viendo la sanidad, Dios ya está viendo la restauración, Dios ya está viendo la liberación. Porque Dios no está situado en la misma esfera que nosotros, terrenalmente hablando. Y para esto quiero hablarte de un primer personaje que es José. Y la Biblia nos narra en el libro del Génesis capítulo 37 una historia muy interesante. Y la Biblia nos hace mención de un joven que lo amaba a su papá entrañablemente. De un joven que constantemente le decía a su padre las cosas que sus hermanos estaban haciendo mal. Que en cierta forma, quizás no de una manera tan sabia, su padre hizo una distinción entre sus hermanos y él, y le hace una túnica de colores. Pero algo que podemos encontrar en la vida de José es la palabra propósito. Y la palabra, o la definición, o el significado, mejor dicho, de José significa él añade. Y cuando nosotros hablamos de esto, podemos relacionarlo mucho con su historia. Y la Biblia nos empieza a hacer mención. Quiero solamente desglosarlo rápido para hablarte de algunas cosas interesantes. Y entonces la Biblia dice que cuando su padre hizo una distinción, entonces sus hermanos planearon cómo hacer que la vida de José fuera distinta. Y es muy complicado cuando en medio de nuestras vidas o de nuestros procesos sentimos que estamos perdiendo el propósito.
Es muy difícil cuando tú y yo vemos la necesidad, vemos la enfermedad, vemos el problema familiar y sentimos que Dios se está olvidando de nosotros, o muchos de nosotros sentimos como si Dios trajera algo en contra de nosotros. Espero no ser el único que en ocasiones me he sentido acá así. Yo creo que tú muchas veces has sentido que Dios te está dando más allá de lo que tus fuerzas pueden. Yo creo que muchos de los que estamos acá hemos tenido que llorar noches, mañanas, diciéndole al Señor: ¿dónde estás? Porque no te veo. No te veo en lo que estoy viviendo. No te veo en la enfermedad. No te veo en la necesidad. Y José tuvo que aprender, iglesia, a mantener fijos sus ojos, como dice la escritura, como mirando al invisible. Aquel que no pierde una batalla, aquel que es fiel a sus promesas, aquel que prometió no dejarnos y estar con nosotros hasta el fin del mundo. José tuvo que aprender en medio de su proceso a mirar el propósito de Dios. Y yo quiero decirte también algo, iglesia. Tus circunstancias, tus situaciones van a querer desenfocarte de tu propósito. Pero hoy yo te digo en el nombre del Señor que sigas tu propósito. Sigue confiando, sigue clamando, sigue esperando, sigue buscando la presencia de Dios, porque Él no retarda sus promesas. Y entonces José es un tipo de las promesas que nosotros tenemos en Dios. Y mira, la palabra promesa significa determinación firme de alcanzar algo. Y cuando hablamos del propósito de Dios, tenemos que hablar no de nuestros sueños, no de lo que nosotros anhelamos hacer, no de lo que nosotros hemos ambicionado durante toda nuestra vida, sino hablar de lo que Él tiene para ti y para mí. Hay muchos de nosotros que vivimos frustrados porque no perseguimos la voluntad de Dios, porque no perseguimos los sueños de Dios. Y José tuvo que llegar el momento donde tuvo que caminar hacia su propósito, y ese propósito significaba vivir los planes y los sueños que Dios tenía para él. Yo sé que aquí hay muchos hombres y mujeres soñadores. Yo sé que aquí hay muchos hombres y mujeres y jóvenes soñadores, pero yo quiero darte un consejo en esta hora. No permitas que tus sueños hagan que el propósito de Dios, o no permitan que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Porque todos tenemos sueños, todos tenemos ambiciones, y la Biblia nos relata que entonces José empezó a tener unos sueños de parte de Dios. Algo que Dios le empezaba a dar para su tiempo bajo un propósito específico. Y yo quiero decirte algo también en esta hora. Tú y yo no somos obra de la casualidad. Tú y yo no estamos acá y no has venido a esta reunión solamente porque no tenías nada que hacer. Yo quiero decirte que tú has venido acá y has venido a este lugar porque Dios quería hablar a tu corazón y quería hacerte entender lo que tú puedes ambicionar y puedes hacer en Él. Los sueños de José fueron la revelación del propósito de Dios a su vida. Los sueños que Dios le mostró a José era la revelación del propósito para su vida. Hoy yo quiero hacerte una pregunta interesante, y es: ¿tú sabes cuál es el propósito de Dios? ¿Tú sabes qué es lo que Dios está esperando de ti? ¿Sabes qué es lo que Dios está esperando de tu familia? ¿Sabes qué es lo que Dios está esperando de tu matrimonio? Lo que Dios está esperando de esa relación de noviazgo, de ese negocio, de esa empresa. ¿Sabes lo que Dios está esperando de ti? Porque entonces es cuando muchos de nosotros tenemos que reflexionar acerca de qué es lo que está direccionando nuestras vidas. Y definitivamente el propósito de Dios siempre va a ser más grande. Y yo te decía hace un momento, yo tuve la oportunidad desde los 8 años de conocer de la palabra de Dios y de crecer en una iglesia evangélica en la ciudad de Durango. Pero cuando llegó la edad de los 18 años allá en Durango,
cambia uno de la preparatoria a lo que viene siendo la universidad, una licenciatura. Y cuando yo estaba en ese proceso de transacción, creo que regularmente hablo acerca de esto porque es una de las cosas en donde he experimentado más de una manera tan palpable el propósito de Dios. Y es que cuando yo estaba a punto de terminar mi bachillerato, entonces yo me pregunté qué es lo que yo quería hacer enseguida. Y entonces cuando yo estaba en ese proceso para decidir qué es lo que quería yo hacer, me acordé que cuando yo había sido niño, mi abuelo fue un hombre que amó al Señor con todo su corazón. Un hombre que él ya está en la presencia de Dios, el hermano Fortunato Manzanera. Y él nos enseñó una pasión y un fervor por el Señor. Y recuerdo que él, aún siendo huérfano y teniendo una vida difícil, cuando él llegó a los caminos de Jesús, cuando llegó al conocimiento de la verdad en Jesús, él atesoró y amó tanto al Señor y a su Salvador, que a partir de ahí se convirtió en un discípulo incondicional para el reino. Y cuando yo era pequeño, cuando iba a salir, recordé que a mi abuelo le había dicho que yo quería ser pastor. Y cuando yo lo recordé, quiero serte muy sincero, no me agradó mucho la idea, porque dije, yo tengo sueños, tengo anhelos. Mis tíos, por lo menos 3 de ellos, incluyendo el pastor Raúl, son ingenieros industriales en la ciudad de Durango. Y yo quería ser un ingeniero industrial. Yo anhelaba graduar de una de las universidades más representativas de la ciudad, que es el Tecnológico de Durango, y tomarme mi foto con la burrita, que es un animal que es el que representa a la universidad, y con mi toga. Yo me veía como un ingeniero industrial. Pero oh sorpresa, Dios no veía lo mismo en mí. Y entonces cuando yo tuve eso de Dios, yo empecé a tener una lucha con Dios. Y dije, esto no puede ser así. Y entonces empecé a buscar una y otra puerta, y me di cuenta que una puerta se cerraba, y luego busqué otra puerta y la otra puerta se cerraba, y entonces busqué otra puerta y la otra puerta se cerraba. Y entonces tuvo que llegar el momento donde le tuve que decir al Señor, entonces, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Cuando tú y yo rendimos nuestra voluntad a Dios, es la única manera en que Dios puede cumplir su propósito en nosotros. Porque Dios nos ha dado un libre albedrío, una libre decisión. Aun cuando Dios planee demasiadas cosas para nosotros, si tú y yo no somos capaces de doblegar nuestra voluntad, nuestros anhelos, nuestros sueños, no va a suceder nada. Y entonces fue cuando le dije al Señor, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me rindo. Y entonces fue cuando Dios me empezó a hablar y me empezó a decir qué era lo que tenía que hacer. No fue fácil, porque cuando yo hablé con mis padres, mi mamá glorificó a Dios y mi papá me dijo, no cuentes conmigo. Yo no he trabajado toda una vida para que tú me digas que quieres ser pastor. Pero yo sabía cuál era mi propósito. Yo sabía cuál era el camino y no estaba manifestando rebeldía. Simplemente lo que le dije a mi padre fue, lo único que yo sé es que esto es lo que Dios quiere que yo haga. Y yo voy a hacerlo. Y entonces empecé a caminar en ese proceso de fe. Después Dios restauró la relación con mi padre. En una ocasión mi padre me pidió perdón por lo que había hecho y me dijo que representaba un privilegio que alguien de su sangre, de su descendencia, fuera un predicador. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Cuando caminamos en el propósito de Dios no va a ser sencillo. José, cuando se tuvo que enfrentar al propósito de Dios, no fue sencillo. O yo quiero decirte algo, si tú decides perseguir la voluntad y el propósito de Dios, no va a ser sencillo. Porque podemos encontrar en la Biblia que hubo personajes que perdieron mucho por no seguir el propósito de Dios.
Saúl fue destituido como rey por no perseguir el propósito de Dios. Jonás pasó 3 días en el vientre de un gran pez por negarse a irle a predicar a los ninivitas. La nación de Israel renunció una y otra vez al propósito de Dios, y es la razón por la cual en muchas ocasiones o en diversas ocasiones tuvieron que ser llevados cautivos con respecto a negarse al cumplir el propósito de Dios. Hay una frase que escribe John Maxwell, que es uno de los mayores ponentes en cuestión a liderazgo, que dice de la siguiente manera: quien tiene un sueño conoce a lo que tiene que renunciar con el propósito de avanzar. Vuelvo a decírtelo: quien tiene un sueño conoce a lo que tiene que renunciar con el propósito de avanzar. Algo que yo te puedo decir, porque lo hemos experimentado muchas veces en nuestra vida, en diferentes facetas, en diferentes situaciones, es que vale la pena perseguir el propósito de Dios. Hoy yo te digo, iglesia, vale la pena que tú persigas el propósito de Dios. Joven, vale la pena que tú dediques tus días al servicio de Dios. Vale la pena que tú confíes en las promesas de Dios. Vivir en propósito, vivir en el propósito de Dios significa tener puestos nuestros ojos en Jesús, en lo eterno, en lo que permanece. Para nosotros ha sido muy significativo porque es la primera vez que pisamos esta nación. Y venimos con nuestros hijos, pero bueno, hoy la pastora Chelito, que es mi tía, nos dijo: mejor déjenmelos acá, dice, y para que ustedes vayan con toda libertad. Tenemos una pequeñita de 8 años y un pequeñito de 2 añitos, que es Fernanda y Lucas. Y para nosotros es muy interesante ver lo que Dios está haciendo, porque Dios siempre cumple sus promesas. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Cuando tú eres fiel, cuando tú eres diligente, cuando tú vives bajo la voluntad de Dios, Dios siempre va a cumplir aquello que te ha prometido. Aférrate a sus promesas, aférrate a su propósito. Lo segundo de lo cual yo hoy quiero hablarte es a vivir una vida venciendo los desafíos. Y para esto yo quiero hablarte de un segundo personaje que también era joven, y era David. Y la palabra desafíos no es algo que regularmente nos guste. ¿A cuánto les gustan los desafíos? ¿Verdad? Dicen, no, paso. A nadie nos gustan los desafíos, porque el desafío trae incomodidad, porque el desafío trae más trabajo. Mi mamá tiene un dicho bien dicho y dice: mijo, todo en la vida es trabajo, hasta comer, porque tiene uno que abrir la boca. Y esto es cierto. Todo lo que realmente tiene valor en esta vida conlleva un sacrificio, conlleva un trabajo, conlleva un desafío. Yo sé que esta iglesia ha tenido desafíos, ¿verdad que sí, pastor? Y yo creo que muchos ha tenido, como muchas de las congregaciones, como muchos de los centros de predicación, tienen 1 a 1000 desafíos, porque seguir el propósito y caminar y vivir bajo el propósito de Dios significa también vencer desafíos. Cuando Jesús iba a dejar esta tierra, le prometió a sus discípulos que no los dejaría solos, que les enviaría al Paracleto, al Consolador, al que estaría al lado de ellos para ayudarles, para sostenerles, para guiarles a toda verdad. Y la vida en Jesús es una vida que tenemos que aprender a vencer desafíos. Y la palabra nos habla en el primer libro de Samuel, capítulo 17, acerca de esta historia que es David. Y David significa amado. Y yo te tengo una buena noticia. Dios nos ama tanto. Dios te ama tanto. Tú eres tan importante para Dios, que muchos de los procesos que han venido a tu vida han venido para que tú experimentes el carácter de Dios. Tú no puedes tener la experiencia con un Dios que provee si no tienes necesidad.
Tú no puedes tener la experiencia con un Dios que sana si no estás enfermo. Tú no puedes tener una experiencia de justicia cuando no vives en la injusticia de alguien más. Y muchos de nosotros hemos sido procesados de parte de Dios para que entonces nosotros podamos entender su amor. Y entonces la vida de David es un ejemplo interesante de cómo nosotros tenemos que vencer los desafíos. Y mira, la palabra desafío significa situación difícil o peligrosa con la que alguien se enfrenta. Yo tengo una pregunta en esta noche. ¿Alguien ha tenido alguna situación difícil? Que levante la mano. ¿O solamente yo? ¿Verdad que no? ¿Alguien ha tenido una situación peligrosa? Todos hemos tenido situaciones difíciles, situaciones peligrosas, situaciones de duda, situaciones de prueba, de necesidad. Y regularmente cuando tú y yo somos llevados a vencer esos desafíos es cuando nuestra mentalidad cambia. Cuando la nación de Israel salió de Egipto, ellos lo único que habían aprendido era a recibir órdenes, porque era una nación de esclavos. Y uno de los desafíos que tuvo que vencer la nación era aprender a ser guerreros, aprender a ser soldados, porque siempre habían sido una nación sometida que solamente obedecía órdenes. Y cuando Dios levanta a Moisés y que Moisés saca a este pueblo tuvo que empezar en un proceso de un cambio y de desafíos. Y es interesante cómo nosotros podemos ver en la escritura que una y otra vez el propósito de Dios iba cumpliendo, pero también Dios a través de la vida de Moisés podía tener o podían vencer algunos desafíos. Pero la vida nos habla acerca de un desafío interesante que David tuvo que tener, capítulo 17. La Biblia nos narra que entonces la nación estaba en guerra. Había una nación que eran los filisteos. Había un hombre que se estima que tenía una medida de casi 3 metros, que se presentaba todas las mañanas y entonces le decía a la nación de Israel que le dieran un nombre, y que si ellos le daban un nombre y lo vencía, entonces él los dejaría en paz. Y todas las mañanas amedrentaba al pueblo de Israel. Pero yo creo que Goliat nunca imaginó que Dios levantaría a un David. Y Dios siempre va a levantar a un David cuando se levante un Goliat. Dios siempre va a levantar a un hombre fiel, a una mujer fiel, a un hombre de oración, a una mujer de oración, a una mujer, a un hombre de presencia de Dios cuando vengan desafíos. Y es interesante porque cuando nosotros vemos la historia de David, David no tenía nada de lo que terrenalmente pudiéramos pensar que eran lo que se necesitaba para ser un soldado. La Biblia nos narra que su padre envió a sus demás hermanos, pero no envió a David. Esto nos hace entender y saber que para los ojos de Isaí, David no tenía las capacidades. Y yo quiero decirte algo, hay muchos que te van a subestimar por lo que ven en ti. Es más, muchos de los que estamos acá hemos creído que no estamos listos, que no estamos preparados, que no tenemos las aptitudes, las habilidades, el carácter, la sabiduría, la inteligencia de X o Y hermano. Pero te tengo una buena noticia. Dios no busca a gente capaz. Él capacita a los que llama. Dios no busca a gente capaz. El talento es importante, pero el corazón es más importante que el talento. Y Dios encontró en medio de la nación a alguien que tuviera su corazón. Y cuando la Biblia nos narra que fue destituido Saúl a través de la vida del profeta Samuel, Dios le dice: yo me he buscado un hombre conforme a mi corazón. Y es interesante saber que lo que la nación consideraba como un desafío, David lo consideró como una oportunidad para poder manifestarle a la nación
el rey en quien el Dios en el que él había confiado. Porque cuando David sabe que este filisteo se presentaba delante de la nación todas las mañanas, David se enoja y dice: ¿y quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al Dios de Israel? Y entonces Saúl le pretende poner su armadura y David le dice: no creo que sea muy buena idea, ¿verdad? Porque yo quiero también decirte otra cosa. Tú eres tan importante y tu esencia es tan importante y tus dones son tan importantes que Dios nunca te va a poner la armadura de alguien más. Dios siempre te va a dar tu propia armadura. Dios siempre te va a dar tu propio método. Dios te va a dar tu propia estrategia. No busques la armadura de Saúl. No busques hacer las cosas como otros hermanos, como otros jóvenes lo hacen, porque a ellos les funciona. Nosotros tenemos 4 años que hemos plantado esta casa que es Aliento de Vida, y me ha parecido muy interesante lo que nuestro hermano ha leído hace un momento al iniciar, porque fue donde nosotros basamos el nombre de la congregación. El hombre no tuvo propósito hasta que el aliento de vida entró en él. Y actualmente la humanidad no va a encontrar propósito, no va a encontrar la plenitud hasta que el propósito de Dios sea implantado en el corazón a través del evangelio y a través de la nueva vida en Cristo Jesús. Tú puedes gastar toda tu vida haciendo 1,000 cosas, pero si tu corazón no se ha conectado con el propósito de Dios para tu vida, tú y yo vamos a perder demasiado tiempo. Y entonces David se constituyó en ese hombre que estaba necesitando la nación. Toma 5 piedras, tú sabes la historia, solamente estoy recapitulando. Y la escritura dice que con la primera le bastó solamente una piedra para derribar al filisteo. El poder, iglesia, no está en la piedra. El poder está en quien hemos depositado nuestra confianza, y ese es nuestro Dios. Y entonces la escritura dice que David lo tumbó al filisteo. Y un dato que me parece muy interesante es que con su misma espada le corta la cabeza. Es interesante que nosotros meditemos en que muchas de las herramientas que el enemigo quiere utilizar en contra de su iglesia, en contra de sus hijos, muchas veces Dios también las usa para glorificarse. Posiblemente Goliat dijo: con esta espada voy a cortarle la cabeza a este muchacho, pero nunca se imaginó que iba a suceder lo contrario. Cuando alguien se levanta en el nombre del Señor, toma los desafíos y vence los desafíos a través de la fe, tú y yo podemos seguir hablando. Este mundo está limitado por lo terrenal. Nosotros estamos limitados por lo terrenal, pero hay una palabra clave, y es el asunto o la palabra que tiene que ver con la fe. Jesús constantemente a sus discípulos les habló de la importancia de la fe. En alguna ocasión les dijo: hombres de poca fe. Si tuvieran fe como, ahorita cantábamos, ¿verdad? Hace un momentito, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían al monte que se trasladara de un lado al otro y lo haría. Porque la fe es capaz de vencer las situaciones difíciles que tú y yo estamos enfrentando como personas, como individuos. Porque todos tenemos desafíos. Nuestros gigantes nunca van a poder ser derribados hasta que no pongamos en acción nuestra fe en nuestro Dios. Si tú te estás cansando de pelear 1,000 batallas, yo quiero decirte que posiblemente te has olvidado del Dios que tienes. Y hay una frase que decimos allá en México que me encanta, quizás tú la conozcas, y la frase dice de la siguiente manera: no le digas a Dios qué tan grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas qué tan grande es tu Dios. Y tú y yo tenemos un Dios grande. Tú y yo tenemos un Dios poderoso, iglesia.
Tú y yo tenemos un Dios que no limita ninguna de las circunstancias que vivimos, pero indiscutiblemente tú y yo tenemos que vencer eso, tenemos que vencer desafíos. Y me encantó leer hace algún tiempo, me gusta leer diversos libros, y en una ocasión estaba leyendo un libro que hablaba acerca de los hábitos que nosotros en ocasiones tenemos. Y en medio de la lectura de ese libro encontré un apartado que se denominaba perseverancia versus o en contra de la derrota. Y encontré la siguiente historia que me gustaría leerte. Y dice: cuando tenía 7 años, su familia fue lanzada del hogar debido a un tecnicismo legal y tuvo que empezar a trabajar para ayudar a su sostenimiento. A los 9 años quedó huérfano de madre. A los 22 años fue despedido de su empleo. Quería estudiar leyes, pero carecía de educación. A la edad de 23 años se endeudó para poder ser aceptado como socio de una pequeña tienda. Cuando cumplió 26 años, murió su socio, dejándole cuantiosas deudas que tardó años en liquidarla. A los 28 años, después de cortejar a una chica por 4 años, le pidió matrimonio, pero ella le dijo que no. ¿Alguien se está sintiendo identificado? No diga amén, por favor. Cuando tenía 37 años, después de 3 intentos, fue electo al Congreso, pero 2 años después perdió la reelección. A los 41 murió su hijo de 4 años. Cuando tenía 45 años se postuló para el Senado, pero perdió. A los 47 perdió como candidato a vicepresidente. A los 49 volvió a postularse para el Senado, pero volvió a perder. ¿Cuántos le hubieran seguido, hermanos? Quiero terminar. A los 50 años fue elegido presidente de los Estados Unidos de América. Su nombre es Abraham Lincoln. Es interesante que cuando tú y yo logramos poner nuestra fe en Dios, todo lo que somos en Dios, Dios no te va a dejar avergonzado. Cuando tú decides abandonar todo lo que eres por tu fe, en la fe, Dios no promete avergonzarte. Y quiero terminar con el último ejemplo, y es el siguiente consejo: es que vivamos comprometidos con la fe. Y hoy en día creo que una de las palabras más difíciles de atestiguar en nuestras vidas, en nuestro diario andar, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, es la palabra compromiso. Todos queremos privilegios, pero nadie queremos compromisos. Todos queremos disfrutar de todos los beneficios, pero sin ningún sacrificio. Y yo tengo una palabra para ti, iglesia. Dios no usa a gente floja. Dios no usa a gente floja. Dios usa y se compromete con hombres y mujeres que tienen el mismo compromiso que Él, que tienen la misma fe que Él, que luchan no con hombres y mujeres que sean perfectos, porque a veces ponemos este estándar. No se trata de perfección, sino se trata de compromiso. Y algo que tenemos que no olvidar y hacer un lado es que no solamente tenemos que vivir en el propósito de Dios, no solamente tenemos que vencer desafíos, sino que también tenemos que vivir comprometidos con la fe en el Hijo de Dios. Y mira, el siguiente personaje del cual te quiero hablar es Timoteo. Y segunda de Timoteo, me gustaría que me acompañaras, segundo libro de segunda carta a Timoteo, capítulo 1.
versículo 5. Y dice la escritura, trayendo a la memoria la fe, fíjate, no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es interesante cuando leemos a la par de las escrituras la historia de Timoteo. Timoteo era un joven pastor, era un joven predicador, pero era alguien que era sumamente confiable para el apóstol San Pablo. Todos amamos a la gente confiable. ¿A cuánto les gusta la gente confiable? Levante su mano. La gente que dice sí y es sí, ¿verdad? La gente que dice, pastor, voy a ir a limpiar y aquí están. Pastor, voy a venir a orar y acá están a las 5, 7 de la mañana, como sea que tengan la dinámica. Pero todos anhelamos gente confiable. Pero es aún más interesante preguntarnos si nosotros somos confiables. Porque muchas veces anhelamos a gente confiable, pero tú y yo no somos confiables. ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros acerca de nuestra fe? ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros acerca de nuestro comportamiento? ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros en nuestro diario caminar, en nuestro diario andar, en nuestro trabajo, en la oficina, en tu escuela? ¿Qué es lo que la gente ve en ti acerca de tu fe? Porque es interesante que la palabra que describe el apóstol San Pablo para dirigirse a lo que tenía Timoteo era a una fe no fingida. Era una fe auténtica, una fe de frutos, una fe de hechos, una fe de acciones. Mire, hay mucha gente que tenemos a Dios en la boca, pero no la tenemos en el corazón. Y es una diferencia sumamente grande. Hay gente que dice, si Dios quiere y si Dios me ayuda, pero cuando se trata de las acciones, no quieren entonces involucrar a Dios, porque implica a veces sacrificar tiempo. A veces implica dejar a un lado compromisos. Implica a veces tener que hacer doble esfuerzo. Yo sé que esto pasa en Durango. Yo sé que aquí no pasa, pastor. Aquí, ¿verdad? Yo voy a hablar de lo que pasa allá, ¿verdad? Pero es muy difícil cuando tú tratas de guiar a alguien que no quiere asumir un compromiso con la fe. Mi abuelo tenía un dicho, bien dicho, y él decía, mijo, yo no hice un compromiso, y lo digo con mucho respeto, con el pastor Mario Carrasco, que era su pastor. Decía, yo no hice un compromiso con el pastor Mario Carrasco. Dice, yo hice un compromiso con mi Señor y con mi Salvador. Y eso era lo que a él lo motivaba para hacer lo correcto como creyente. Porque hay también quienes nos confundimos y creemos que Dios es nuestro pastor, ¿verdad? Como el salmista, y que no, entonces no tenemos que rendir cuentas y que no tenemos que hacer cosas en la iglesia local. No te confundas. Tu honra a Dios también representa una honra para tu autoridad. Una honra a Dios también representa una honra para quienes te están liderando. Yo pertenecí durante 17 años en una congregación con mi pastor, que también hoy ya está en la presencia de Dios, el pastor Cecilio Ochoa. Y yo no recuerdo, en verdad, iglesia, y Dios es testigo, yo no recuerdo nunca haberle dicho a mi pastor que no. Julio, vamos a hacer una vigilia. ¿Puedo contar con usted? Ya pertenecía al grupo de la alabanza, duré como 13 años tocando el bajo. Y era así. Vamos a hacer un campamento, y era estar en el campamento. Vamos a hacer una vigilia, y era estar en la vigilia. Vamos a escarbar en la propiedad de la iglesia, y escarbábamos ahí en la propiedad de la iglesia. Vamos a ir a evangelizar, íbamos y evangelizábamos. Tenemos que abrir una célula, íbamos y abríamos un grupo pequeño para predicar.
La fe sin obras, iglesia, es muerta. La fe sin obras es muerta. Si hay fe en nuestras vidas, si hay fe en nuestros corazones, entonces tiene que ser reproducido en acciones. Mire, ningún matrimonio vive de palabras bonitas. Algunas hermanas se sonrieron, ¿no? Son bonitas las palabras, pero son más bonitas las acciones. Y Dios está esperando que nosotros nos constituyamos en hombres y mujeres de acciones. Timoteo significa quien honra a Dios. Y esto es algo muy interesante y relevante porque tiene que ver con compromiso. Y la palabra compromiso significa obligación contraída por una persona para efectuar el cumplimiento de algún acuerdo o convenio. En otras palabras, cuando hablamos de un compromiso, hablamos de un cumplimiento. ¿A cuánto les gusta que les cumplan lo que les dicen? Te voy a llevar a cenar. Usted quiere que lo cumpla, ¿verdad? Te voy a comprar unos zapatos nuevos, hijo. Usted espera que le compren esos zapatos. Pastor, voy a servir más, pastor. El pastor espera que lo cumpla. Porque esto es lo que representa un compromiso. Y Timoteo era una persona, era un joven que era ejemplo de compromiso. Incluso otra de las expresiones que Pablo utiliza para referirse a Timoteo, le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Porque según algunos datos que nos revela la historia, es que por la edad que tenía Timoteo, era en el contexto, era muy inexperto para tener la posición que había adquirido en la iglesia. Pero Pablo algo vio en la vida de Timoteo para poder depositar su confianza en él. Dios también está buscando hombres y mujeres confiables, en donde depositar sus sueños, en donde depositar sus anhelos, en donde depositar una visión para que el cumplimiento de su propósito, para el cumplimiento de sus planes sean sobre nosotros. El compromiso está dejando de ser un concepto inexistente en la actualidad. Prometemos y no cumplimos. Decimos y no hacemos. Yo tenemos una pequeñita que es Fernanda, nuestra niña, y Dios nos ha enseñado tantas cosas con ella. Estoy terminando. Y una de las cosas que Dios me ha enseñado con mi hija es que tengo que aprender a cumplir con lo que he prometido. Y muchas veces cuando he querido olvidar esa parte de hacer una promesa incumplida, mi niña aparece en escena y me dice: papá, acuérdate que me dijiste que íbamos a hacer esto. ¿Sí te acuerdas, verdad? Y entonces yo muchas veces me he tenido que ver en aprietos y he tenido que decirle: ¿a poco sí? ¿Sí te dije? Ay, no, lo había casi olvidado. Pero es verdad, es correcto, tenemos que hacerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que hacerlo. La honra que tú le des a Dios en tu vida es lo que te va a abrir puertas o te va a cerrar puertas. Escúchalo bien. La honra que tú le des a Dios en todas las áreas de tu vida, porque tenemos que honrarlo a Dios de manera integral, de manera completa. Si tienes que orar, pero también tienes que leer la escritura. Si tienes que leer la escritura y orar, pero también tienes que congregarte. Si tienes que también congregarte, leer la escritura y orar, pero también tienes que ser fiel en las finanzas. Si tienes que ser fiel en las finanzas, leer tu Biblia, orar y congregarte, pero también tienes que ser de testimonio. Nuestra honra debe de ser de una manera integral.
Dios está buscando hombres y mujeres comprometidos. Es interesante leer lo que el profeta decía en el libro de Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, o Dios hablando, y decía: busqué un hombre que hiciera vallado y no lo encontré. Y no lo encontré. Hoy yo quiero preguntarte: ¿serás tú ese hombre, esa mujer que Dios está esperando, que Dios está buscando? Y quiero terminar leyéndote lo siguiente acerca de una historia verídica que es de Eric Liddell. Y se dice que este hombre llamado Eric Liddell fue un corredor escocés que fijó un récord mundial en el año de 1924 en París, cuando corrió los 400 metros con un récord de 47.6 segundos. Cuando a Eric Liddell le pidieron que pudiera estar entrenando para estas Olimpiadas, a él le pidieron que su entrenamiento tenía que ser el día domingo. Y él, como había sido un hombre que había crecido con principios evangélicos, hijo de padres misioneros, él le dijo: no, el domingo es el día del Señor, y el domingo yo no hago ningún compromiso ni hago ningún entrenamiento. Cuando el periódico escocés supo esta referencia de Eric Liddell, lo consideraron como un traidor de la nación. Pero es muy relevante y sucede algo interesante. Cuando tú y yo honramos a Dios, Él se encarga de posicionarnos y de llevarse toda la gloria. Y en el año de 1924 rompió un récord mundial, y lo primero que anunciaron las páginas del periódico es: el Dios de Eric Liddell le da una medalla a Escocia. Porque hubo un hombre comprometido, porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a honrar a Dios. Hoy yo te digo, iglesia, honra a Dios, honra a Dios, honra a Dios. Dios no es injusto para olvidar la obra de tus manos. Honra a tus autoridades, honra a aquellos que te lideran, porque aquel que no sabe obedecer no sabe mandar a futuro. Así que en esta hora me gustaría pedirte que te pongas de pie. Y mira, ¿por qué no ahí en tu lugar levantas un momento tus manos? Yo sé que tú has venido a este lugar para que Dios haga algo en tu vida. No sé si te estás desviando de tu propósito, pero Dios hoy anhela que vuelvas a tu propósito en Él. No sé si estás creyendo que tus desafíos y tus gigantes son demasiado grandes como para vencerlos. Si tú hoy estás sintiendo que tu capacidad, que tu intelecto, que tus habilidades no son suficientes, te tengo una buena noticia. Tienes un Dios que es sumamente fiel, y tienes un Dios que es sumamente grande, que está dispuesto a ayudarte a vencer todos tus desafíos. Pero también quiero decirte algo. Dios anhela hacer compromiso con gente fiel. Dios honra a los que le honran. Fue la palabra que Dios le dio a Samuel: yo honraré a los que me honran, y a los que no me honran, entonces los voy a tener en poco. Así que, ¿qué te parece si levantas un momento tu voz, iglesia? Levanta tu voz en esta hora. Levanta tu voz en esta hora.
Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Su presencia 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 está aquí. Y Dios quiere hacer algo en tu corazón. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere hacer algo en tus decisiones. Dios quiere hacer algo en tu familia. Dios quiere hacer algo con tus hijos. Dios quiere hacer algo en tu matrimonio. Dios quiere hacer algo en tu empresa. Dios quiere hacer algo en ti. Pero Dios anhela que estés dispuesto a abrir tu corazón y a doblegar tu voluntad hacia Él. En el nombre de Jesús, Señor, levanta tu voz. Levanta tu voz. Aquí estoy. Sé que muchos no han pasado semanas fáciles. Te ofrezco todo lo que soy. Sé que algunos han tenido meses complicados. Aquí Sé que muchos le han preguntado al Señor en dónde está. Sé que muchos le han dicho: Señor, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy en este problema? ¿Por qué estoy en esta necesidad? ¿Por qué si te busco? ¿Por qué si te amo? ¿Por qué si te sirvo? Toma mi ser. Él prometió no dejarte. Y Él no te va a dejar hasta cumplir su propósito en ti. Él no te va a dejar, iglesia. Él no te va a dejar. Él no te va a dejar, iglesia. Eres mi Dios. Él no te va a dejar. Levanta tu voz. Eres digno. Señor, tú eres tan bueno. Señor, tú eres tan fiel. Tú eres tan fiel. ¿Y qué te parece si venimos a este altar? Mira, Dios te puede tocar ahí donde estás. Pero cuando tú vienes a este lugar, le estás diciendo: Señor, yo me rindo. Y yo reconozco que tú necesitas tomar parte en mi vida, en mis acciones. Así que, ¿por qué? No sé si podamos hacerlo, pastor. ¿Podemos usar el altar? ¿Sí? ¿Qué te parece si te vienes? Porque yo quiero orar por ti. Ven a este lugar. Creo todo lo que soy. Ven a este lugar. Aquí Vive Jehová en cuya presencia estoy, decía el profeta. estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Que no voy a dejarte, dice el Señor. No voy a dejarte. No voy a dejarte. No voy a dejarte. No voy a dejarte. Estás enfrentando desafíos. No voy a dejarte. Quizás estás perdido en tu propósito. No voy a dejarte. Quizás te está faltando compromiso con la fe. Pero Dios dice: no voy a dejarte. 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 Levanta tu voz. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Eres digno de adoración. Una ofrenda. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Te bendecimos. Te bendecimos. Te bendecimos. Te bendecimos. Te bendecimos. Te bendecimos. Su presencia está aquí, iglesia. Su presencia está aquí, iglesia. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Levanta tu voz. El salmista decía: ¿quién tengo en los cielos si no es a ti? Nuestro único recurso viene del cielo. Tu único recurso es tu Señor. Tu único recurso es tu Salvador. Tu único recurso proviene del cielo, del dador de todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús,
iglesia. Muévete en medio de tus hijos. Muévete, 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 Espíritu de Dios. Muévete en cada vida. Muévete en cada proceso. Muévete en cada proceso. Muévete en cada proceso. Muévete en cada proceso. Muévete. Para ti, Señor. En el nombre de Jesús, obra, Señor. Obra, 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 Señor. Obra, obra. Levanta tu voz, 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 levanta tu voz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levanta tu voz, iglesia, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Señor, aquí Jesús estoy. Obra, 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 obra en cada vida, obra, obra, obra en cada corazón, obra, Señor, obra. Que soy. Jesús, obra, 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 Señor, obra, obra, obra en cada vida, obra en cada corazón. Mi vida entrego En el nombre de Jesús, 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 bendice. Mi Dios, eres digno de adoración. En el nombre de Jesús, Señor, establece tu propósito, establece tu propósito, establece tu propósito, establece tu propósito en nosotros, 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 en el nombre de Jesús. Obra, 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 obra entre nosotros, obra en cada vida, en el nombre de Jesús. Para ti, Señor, para ti, aquí estoy, Señor. Bendice, Señor, bendice la vida de mis hermanos. Aquí estoy, amado. Aquí estoy, amado. Aquí estoy, mi Padre, mi En el guía, nombre de mi Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el Aquí nombre de Jesús, estoy, en el amado, nombre de Jesús, en el amigo nombre de Jesús. fiel, justo, Señor. Aquí están mis fuerzas, aquí te entrego mi corazón. Obra, Aquí Señor, están obra, mis Señor, dudas, obra, obra, aquí Señor, está obra, obra, todo lo obra, que Señor, obra, 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 Señor, en Aquí cada vida, están mis obra, Señor, en cada sueños y vida, todo obra, Señor, lo que obra, soy, Señor, obra, tu propósito, tu Aquí plan, Señor, en el nombre de Jesús. Tu fidelidad es grande. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tu fidelidad, Adora a Dios, iglesia, Señor, adora a Dios, es adora a Dios, adora a Dios, incomparable. adora a Dios. No hay nadie, Jesús. No hay nadie, Jesús. No hay nada, Jesús. No hay nada, Jesús. Bendice, Señor, bendice, bendice.
bendice, Señor, bendice, Señor, bendice. Bendice, Señor, bendice, 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 bendice. Bendice, 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 bendice. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Adora un momento a Dios, iglesia. Bendito Dios. Tienes un Dios que es sumamente fiel. Tienes un Dios que es sumamente fiel. Tu fidelidad. Dile fuerte. Es grande. Tu fidelidad. Eres grande. Tú eres grande. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Dilo una vez más fuerte, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás obrando en mi vida una vez más. Obras en tu pueblo con amor y santidad, y te siento más y más. Tu fidelidad. Cántale a ese Dios que no te ha dejado. Cántale a ese Dios que ha cumplido sus promesas. Cántale a ese Dios que no te ha desamparado. Cántale a ese Dios que te ha suplido. Cántale a ese Dios que te ha sanado. Cántale a ese Dios que te ha prosperado. Cántale a ese Dios que te ha restaurado, que te ha sostenido. Cántale en el nombre del Señor. Grande es tu fidelidad. Te bendecimos, Es Señor. tu fidelidad. Amén. Gracias, Señor. Pues así agradecemos, iglesia, por este tiempo, y esperemos ustedes nos puedan tener en sus oraciones. En la ciudad de Durango tenemos algunos proyectos, también lanzar una base misionera en la sierra de Chihuahua para los tarahumaras, que es una etnia indígena en Chihuahua, y tenemos aún varios sueños en el Señor que queremos cumplir, y agradecemos por este tiempo, agradecemos al pastor, y que el Señor les bendiga en esta noche. Muy amable.